Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la economía de México en el contexto global. La economía es la ciencia que estudia los recursos y la creación de las riquezas, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La economía en México hoy en día está desacelerándose debido a un desafiante entorno de modesto crecimiento global, como por ejemplo estacionamiento del mercado, aumento gradual de los precios del petróleo y disminución de capital. Un cambio que se suscita en la actualidad acerca del crecimiento anual de Producto Interno Bruto se desaceleró hasta 2.3% en 2016 frente al 2.6% que presentaba en el 2015. El crecimiento económico que surgió en el 2016 fue impulsado por el consumo privado apoyado por la baja inflación, las remesas de los trabajadores, la expansión de créditos y los salarios más altos y la creación de empleo en el sector formal. El debilitamiento de las condiciones externas llevó a una mayor depreciación el peso mexicano frente al dólar estadounidense. El traspaso de la depreciación monetaria a la inflación se mantuvo limitada durante la mayor parte en 2015 y 2016, con un promedio anual de inflación en los precios del consumidor. Según estadísticas, eran de entre el 2.7 y 3.4%. El futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos está frenada la inversión fija bruta en México, particularmente con respecto a la expansión de las actividades relacionadas con el comercio en la industria manufacturera. El sector público logra su objetivo con un déficit del 2.9% del Producto Interno Bruto en el 2016. México ha acumulado tratados de libre comercio con 45 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíprocas de las inversiones, 9 acuerdos de comercio de complementación económico y acuerdos de las alcances parcial en el mercado de la Asociación Latinoamericana de Integración en México. México se coloca como la economía número 11 a nivel mundial y en el segundo lugar de economía en América Latina. Dentro de la economía de México en el contexto global, hablamos sobre el Tratado de Libre Comercio. Este consiste en un acuerdo comercial firmado en 1992 entre los mandatarios de 3 países, como son México, Canadá y Estados Unidos. Su aprobación fue el resultado de años de negociaciones y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este tratado es relevante porque fija las reglas para la circulación de productos, bienes y servicios entre los 3 países. Las principales disposiciones del TELECAM son el acceso a mercados de bienes, eliminación de aranceles, protección a la propiedad industrial, facilitación de acceso a información, mayor accesibilidad para los visitantes de negocios y reglas de origen, es decir, los criterios necesarios para conocer la procedencia de donde viene el producto. Estos acuerdos se rigen por la Organización Mundial del Comercio como un acuerdo mutuo de los países. Estos tratados cuentan con normas y procedimientos que buscan garantizar que el flujo de bienes y servicios, productos entre los países se puedan dar sin restricciones. Los países se protegen los derechos de propiedad intelectual, ya que el conocimiento, los avances, las tecnologías en el mercado son de crecimiento en las economías modernas. Por eso es necesario asegurar la protección de derechos de autor. Estos tratados se basan en facilitar el movimiento de los bienes y servicios a través de las fronteras, ofrecer la protección y vigilancia necesaria para garantizar que se cumplan los derechos de propiedad intelectual y así permitir la aplicación y la implementación en los demás países.
Los tratados de libre comercio permiten el aumento de comercialización de bienes y productos nacionales, generalizaciones de empleo, modernización del aparato productivo, mejoría considerable en el bienestar de la población y la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas tanto nacionales como internacionales. Por último, vamos a hablar sobre la balanza comercial en la economía de México en el contexto global. ¿Qué es la balanza comercial? Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país en un tiempo determinado. Es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones de un país. Este registro de operaciones permite balanzar los ingresos que tiene contra los gastos que se están realizando y la deuda que va a contraer. Los lineamientos para que sea determinada la balanza comercial de pagos las dicta el Fondo Monetario Internacional. La balanza comercial hace referencia a la balanza de pagos. Sin embargo, en esta entran tanto bienes y servicios, con las exportaciones e importaciones del país, y puede ser presentada por dos cuentas, la corriente y la financiera. La cuenta corriente contabiliza las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ingresos y egresos por renta de factores, llamados también ingresos primarios, y por transferencias corrientes, llamados ingresos secundarios. La cuenta financiera presenta el mismo signo de la cuenta corriente, registra las fuentes de financiamientos externas, si hay déficit corriente o la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo si es que hay un superávit. Por último, y no menos importante, cabe mencionar que cuando la balanza registra un déficit es cuando el país está comprando más al extranjero de lo que está vendiendo. Aquí en México siempre ha habido un déficit en términos comerciales. Sin embargo, se ve compensado en el superávit de la cuenta del capital. Bueno, este fue el tema del día de hoy, la economía de México en el contexto global. Espero que la información aquí presentada sea de mucho agrado y de mucho interés para ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Yusiel Flores del Río.